Buenas tardes con ustedes, Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, entre los países que se declararon neutrales estaba Irán. Irán, a diferencia de otros muchos países de Oriente Medio, nunca fue colonia. Bueno, cayó desde luego bajo la influencia de potencias extranjeras, pero siempre fue un estado soberano. Desde 1925 reinaba en Irán Reza Shah. Reza Shah fue el fundador de la dinastía Pahlavi. Había desplazado a la dinastía anterior mediante un golpe de estado y había unificado el país, que estaba dividido por rivalidades de diverso tipo, y había empezado un programa muy ambicioso de modernización de infraestructuras, modernización del ejército, modernización cultural, que había sido bastante exitoso. Entre otras cosas, había construido un ferrocarril que atravesaba todo el país, de norte a sur, el ferrocarril transiraní. Bueno, la guerra mundial empezó en 1939 y casi al mismo tiempo la Unión Soviética y Alemania firmaban un pacto de no agresión, en virtud del cual, de una de sus cláusulas secretas, procedieron a repartirse Polonia, y esto fue el inicio de la guerra. Entonces, hay que tener en cuenta que entre 1939 y la primavera de 1941, Irán y Alemania podían comunicarse a través del territorio soviético. Y había una cantidad de alemanes residentes en Irán. Eran entre muchos cientos y unos pocos miles. Pero eran personas que ocupaban puestos clave dentro del país. Eran ingenieros, eran personal cualificado. Por su parte, los británicos poseían la compañía de petróleo anglo-iraní y la gran refinería de Abadán, desde donde abastecían en gran parte las necesidades de petróleo de sus ejércitos. En 1941 a los británicos les preocupaba mucho su posición en Irán, porque los alemanes, por una parte, tenían un ejército en el norte de África, el Afrika Korps del general Rommel. Por otra parte, habían conquistado Grecia y tenían fuerzas en los Balcanes. Su próximo movimiento podría ser conquistar Turquía, o que Turquía entrase en guerra del lado alemán, y a través de ahí podían llegar a Irán, y la refinería de Abadán estaría en peligro. De pronto, en junio de 1941, todo cambió, cuando los alemanes invadieron por sorpresa la Unión Soviética, y los soviéticos y los británicos, de golpe y porrazo, se convirtieron en aliados. En vista de que, cuando los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja, el grueso de sus fuerzas estaba en Rusia, y los soviéticos eran los que desarrollaban el mayor esfuerzo de guerra, los ingleses desde muy pronto decidieron abastecer a la Unión Soviética, entregarle todas las armas y el material que pudiesen, para que
resistiesen el máximo tiempo posible frente al ataque alemán. Sin embargo, pues la comunicación entre los rusos y los ingleses no era fácil. Podía ser por el puerto de Murmansk, que está en el extremo norte de la Unión Soviética, en el Mar Blanco, que es un anexo del Océano Glacial Ártico. Esta ruta, por una parte, era complicada por el clima durante buena parte del año. Y por otra parte, pasaba cerca de Noruega, que estaba ocupada por los alemanes, y estaba a merced de los ataques de la Marina y la aviación alemana. La otra ruta es por el Pacífico, por Vladivostok. Pero los japoneses solo permitían navegar por esta ruta a barcos soviéticos, barcos matriculados en la Unión Soviética, y que transportasen cargamentos no militares, comida, materias primas, etcétera, etcétera. Porque los japoneses eran neutrales en la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Qué quedaba? Pues quedaba el llamado corredor persa. Es decir, consistía en navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, del extremo sur de África, hasta algún puerto iraní, desembarcar allí el cargamento y transportarlo por medio del ferrocarril transiraní o con camiones por carretera a través de Irán hasta la Unión Soviética. A los ingleses les preocupaba mucho perder esta ruta, sea mediante un ataque procedente de Turquía o de Egipto. Así que los ingleses y los soviéticos, que ahora eran aliados, se pusieron muy pronto de acuerdo para ocupar Irán. Entonces, para aplicar presión sobre Reza Shah, usaron el tema de los residentes alemanes en Irán. Estos alemanes ahora habían quedado aislados de su país. Viajar desde Irán a Alemania por vía marítima era imposible de toda imposibilidad, dado el control que la flota británica tenía de todos los espacios marítimos intermedios, de casi todos. Y por tierra, pues tampoco era posible, ahora que la Unión Soviética y Alemania eran países enemigos. Reza Shah había construido un ejército que, para los parámetros de la región en la que se encontraba, era respetable. Constaba de 9 divisiones. Pero el equipamiento de estas 9 divisiones estaba sin completar. Solo 2 tenían artillería, tanques, aviones modernos. Desde que estalló la guerra, adquirir armamento era muy dificultoso, puesto que había gran demanda. Todos los beligerantes los dedicaban toda su producción a sus propias necesidades y cesaron cualquier exportación. Por otra parte, Irán estaba amenazado en todas sus fronteras. En la frontera norte, donde estaba la República Soviética de Azerbaiyán, en la frontera sureste, donde limitaba con la colonia británica de la India, concretamente con lo que ahora es Pakistán, y en la frontera occidental, limitaba con el dominio, el protectorado británico de Irak y Palestina. Además, los británicos muy recientemente habían tenido problemas en Irak, donde habían sofocado una revuelta de orientación filo-germana. Debido a esto, pues tenían allí muchas tropas concentradas. Aparte, Irán fue atacado tanto desde el Golfo Pérsico como por los soviéticos desde el mar Caspio.
Cuando empezó la invasión sin declaración de guerra, Reza Shah, por medio de los embajadores soviético y británico, preguntó si la invasión cesaría si él expulsaba a los residentes alemanes. Y esta pregunta quedó sin respuesta. Reza Shah supo que tenía la partida perdida, era imposible de toda imposibilidad. En una situación geográfica aislada, en la que no podía recibir ayuda de Alemania ni de nadie, resistir contra Gran Bretaña y la Unión Soviética. Por otra parte, Reza Shah se negó a sabotear el ferrocarril transiraní y demás infraestructuras que hubiesen podido frenar el avance de los invasores. Aquella era la obra de su vida y no le apetecía destruirla. Después de unos días, ordenó a sus fuerzas que no lo estaban haciendo del todo mal, que dejasen de pelear. Entonces, el coste de la operación fue de unas decenas de muertos para los rusos y los británicos, y unos centenares para los iraníes. Reza Shah abdicó en su hijo, Reza Pahlavi, que gobernaría Irán hasta la Revolución Islámica, ya a finales de los años 70. Reza Pahlavi pues, era muy joven y, por lo tanto, más fácil de manejar que su padre. Reza Shah fue exiliado a Sudáfrica. Tanto los británicos como los rusos le dejaron claro a su sucesor que ellos no pensaban quedarse en Irán más allá de lo que durase la guerra. Se comprometieron a marcharse 6 meses después de la finalización de la guerra. Y más o menos cumplieron su promesa. Cuando Estados Unidos, a través de la ley de préstamo y arriendo, decidió auxiliar también a la Unión Soviética, pues una gran parte del material americano llegó por Irán. Circuló por lo que se llamaba el corredor iraní. Esta ruta fue de la máxima importancia. Creo que aproximadamente la mitad del material norteamericano que recibieron los soviéticos durante la guerra les llegó por Irán. No sé si un poquito más o un poquito menos de la mitad, pero el nuevo soberano Reza Pahlavi negoció con los ocupantes que Irán declararía la guerra a Alemania y firmaría la Carta de las Naciones Unidas, con lo cual sería considerado miembro de las Naciones Unidas y no un país ocupado. Aquí tenemos un ejemplo de una campaña. Fue poco relevante desde el punto de vista militar, no fue larga, fue poco costosa y sin embargo tuvo resultados importantísimos para el desarrollo posterior de la guerra. Piénsese que en el año 1942 los alemanes intentaron invadir el Cáucaso y el Cáucaso quedó aislado por completo del resto de la Unión Soviética. Si pudo resistir fue gracias a los suministros que le llegaban por el corredor persa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle al botón me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal si es que no están ya. Muchas gracias y hasta la